Muy bien, continuamos con el Congreso de la Mañana en este día histórico para la República Dominicana, 60 años después de la lucha, de que la ciudadanía salió a las calles a luchar por la Constitución, por el retorno del presidente Juan Bosch, que fue derrocado en 1973 por... ¿Qué fue? Pues, sigue. Ay. Es que hay presión aquí. Sí, pero yo veo que él se queda mirando. No, dale, y bueno, vamos a hablar con el historiador y hará las correcciones del lugar, con Edwin Espinal, que está con nosotros, catedrático, maestro, amigo y una persona sumamente estudiada. Esa es la parte histórica que él viene a tratar. Sin embargo, yo quería hablar antes de eso, porque tengo un compromiso y tengo que retirarme. Yo quería hablar un tema muy importante sobre el derecho de autor. Una inquietud que tengo, que también es especialista en esa área. Recientemente hubo una catástrofe en la República Dominicana y falleció dentro de esas personas un emblema de la cultura y del arte nacional, que es Ruby Pérez. Sus canciones se han disparado en todas las plataformas y todo, pero sabemos que muchas de esas canciones son reediciones de otras canciones. Yo quisiera saber, ¿a quién le beneficia, le retorna ese beneficio que dejan esas canciones? ¿Al cantante original o a Ruby Pérez o al escritor nada más? Interesante. Le va a corresponder ese conjunto de regalías que genera la comunicación pública de esas obras musicales, no solamente al compositor de esas canciones, sino también a los artistas intérpretes. A todos. A todos los artistas intérpretes, ya sea Ruby Pérez o el cantante original. Original de esas interpretaciones. ¿Por qué? Porque los artistas, a diferencia de los autores de las canciones, tienen un derecho conexo al derecho de autor que tienen esos compositores. Y van a recibir esas regalías. Claro, ya quedará en provecho de los herederos de Ruby Pérez regularizar su representación ante aquellos que van a liberar esos fondos ahora en su provecho. Las regalías se van a seguir manteniendo por un espacio de 70 años a partir de la fijación de la interpretación, ya en este caso en provecho de los herederos de Ruby Pérez. La pregunta viene a cuento porque veo que, y muchas cosas que yo no sabía que han salido en las redes a partir de esta lamentable situación, en la que muchas de sus interpretaciones son vallenatos. Y pertenecen a artistas legendarios de Colombia. Y entonces yo digo, ¿y a quién le será este beneficio de este boom que quizás esas canciones no la tuvieron ni siquiera cuando Ruby la cantaba, pero que ahora sí? Y entonces yo digo, ¿a quién le beneficia? ¿A Ruby o al autor original? ¿A la familia de Ruby? O... Sí. Le va a corresponder, como te decía, a los herederos de Ruby Pérez, a los compositores y a los artistas que interpretaron originalmente esas canciones. ¿Cómo le llega ese beneficio? Le va a llegar a través de las sociedades de gestión colectiva a las cuales ellos están afiliados. Okay. Y esas sociedades le van a liquidar esos derechos. Que en República Dominicana está Esgacedón. Está Esgacedón para los autores de obras musicales, Sodimpro para los productores discográficos y Sodaie para los artistas intérpretes, que en este caso sería la representante Ruby Pérez. Aquí estamos bien adheridos a esas otras sociedades internacionales, mundiales, es decir, se le llegan esas regalías también a esos otros artistas en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Sudamérica, le llegan y en conjunto de allá para acá se hace todo. Sí, justamente ese es uno de los aspectos claves de la ley en cuanto a la organización de este tipo de organizaciones que reúnen a titulares de derechos. Existen lo que se llama contratos de representación recíproca entre las diferentes sociedades, y de esa manera una sociedad dominicana, por ejemplo, va a representar en nuestro país el repertorio de esas sociedades extranjeras, y en esa medida se va a liquidar esa masa de recursos, de derechos en provecho de esos titulares. Se le va a liquidar a la sociedad extranjera, y la sociedad extranjera a su vez le va a liquidar a sus socios. A sus socios, perfecto. Así es. Bueno, interesante. Pero también podemos hablar de propiedad intelectual vinculada a la Revolución de Abril. Ajá, claro, ¿y cómo? Porque tú tienes una memorabilia audiovisual, fotográfica, musical, y estamos prácticamente a las puertas de que todo ese material fílmico, fotográfico, musical, pase a dominio público en 10 años. En 10 años cuando ya. se
se cumplan 70 años de la revolución en el 2035, ya todo ese material pasará a dominio público. Una pregunta, ¿70 años del hecho o 70 años de la muerte del autor? Interesante señalamiento, porque en este caso la ley establece un plazo de protección para las fotografías a partir de la primera publicación. Ok. ¿Cómo fue? De la fotografía, no del hecho. O sea, el plazo de protección de una fotografía, conforme la ley, no se cuenta a partir de la fecha de muerte del autor de la fotografía, sino a partir de la primera publicación de la foto. Qué interesante. En el caso de la fotografía. Lo mismo pasa a partir de la fijación audiovisual, de la grabación audiovisual. De la grabación. Habrá un plazo de protección de 70 años a partir de la primera difusión. ¿No pasa así entonces con la música, con las canciones? ¿O igual? No pasa así con las obras musicales. En el caso de las obras musicales es 70 años después de la muerte. De la muerte del autor. Pero en el caso de la fijación, de la grabación, respecto de ese fonograma, de ese máster, también se contarán 70 años a partir de la primera difusión. De la primera, así tenemos, por ejemplo, el himno de la revolución pasará a dominio público. Las conocidas fotografías de la revolución que se han tomado y que se divulgaron a partir de ese año. También, por ejemplo, esa fotografía muy conocida de Juan Pérez Terrero, donde se ve al dominicano enfrentando al militar. Que la podemos tener por ahí un momentito. Pasará a dominio público. Y también refería el himno y las grabaciones audiovisuales también. Y tenemos también que hay personajes de la revolución. Tina Bazuca, que fue una combatiente dominicana, es el nombre de una marca, de una cerveza artesanal. Y asimismo, el personaje de Tina Bazuca aparece en una película, Hotel Copelia, de José María Cabral. Sí, claro. Y ahí tenemos no derecho a autor, pero sí tenemos propiedad, derecho a la propia imagen. Derecho a la propia imagen, que también es otra parte. Que es otro elemento vinculado. O sea, para hacer representar a esta combatiente en esa película, debió obtenerse autorización. De los pero ya entonces, al pasar ya en 10 años más, porque se está cumpliendo ahora 60, en 10 años más, se podrá utilizar todas esas fotografías, todo ese material fotográfico, el himno de la revolución también, sin necesidad de... Ya en el caso de la imagen, y ya usted lo menciona, en el caso de la imagen personal, como de la propiedad de la persona, en ese caso también hay un momento, llega al dominio público. ¿Cómo se maneja esa parte? En el caso de la imagen de una persona fallecida, después de 20 años de la persona fallecer, el uso es libre. Conforme a una ley del año 2019. Y prevalece en el tiempo el uso comercial de la imagen de la persona. En caso de que se decida hacer un uso comercial, entonces sí se necesita autorización de los ahí no hay límite, ahí no hay fecha, no importa, hayan pasado 80 años, si es comercial, debe entonces recabarse la autorización previa de los herederos. De la persona misma si está viva. Perfecto. Y para hacerla representar en una obra cinematográfica, habrá que firmar con esa persona o con los herederos lo que se denomina un acuerdo de derechos de vida. Si se quiere hacer un biopic, una película autobiográfica, se requerirá su autorización. La autorización, claro. Que ahí tenemos también un entronque de propiedad intelectual y derecho histórico de la revolución. Porque tenemos ahora, ya como usted dice, en 10 años vamos a poder utilizar una parte de todo lo que pasó en el 65, pero teniendo en cuenta entonces ese otro punto con la imagen, o sea que es bastante amplio, y para eso hay que asesorarse definitivamente para no meter la pata. ¿Cómo cuidar para tratar de llevar los hechos históricos más acorde a lo que ocurrió, por ejemplo, a cine? Ahora que se está usando tanto streaming y esas cosas, y que el cine va en crecimiento en la República Dominicana, ¿cómo cuidar la realidad de lo acontecido, que no se pierda en la narrativa? Hay que ser fiel a los hechos históricos y, por supuesto, el guión tiene que revelar esos hechos históricos de manera que no haya una distorsión. Está bien, pero ¿hay alguien que monitorea eso? ¿Hay una institución estatal que monitorea? Que a mí no se me ocurra decir, por ejemplo, que fue Pedro Pérez, que no era Peña Gómez, que en Tribuna Democrática llamó al pueblo a la calle, fue Pedro Pérez, yo me acuerdo. No hay una manera de que alguien... Claro, ahí media un elemento ético
y por supuesto de credibilidad en la información que estás difundiendo. Porque de nada valdría que tú distorsiones la realidad histórica de lo que pasó a través de un documento que se presume va a educar a la población Está sobre bien, ese pasado. pero no existe una institución en la República Dominicana que vele por la Efemérides Patria. fidelidad de la narrativa histórica. La Comisión Permanente de Efemérides Patria no trata de regular, no hay algo, un trabajo que haga en ese sentido, como dice. No hay una regulación porque recordemos que a partir de la Constitución la libertad de expresión no permite una censura previa conforme al texto constitucional. O sea, pero no censura previa, ya salió el material. Salió el material, claro, o sea, ya lo que queda será desmentir, la crítica respecto de esa eventual distorsión que se pueda. La pregunta un poco pero viene no hay a una cuento. sanción ni nada al respecto. La pregunta viene un poco a cuento. Si hay, perdón, dentro de esa narrativa, una afectación al honor de una persona, a la imagen, al buen nombre de una persona, claro, esa persona también tiene las vías legales para accionar. Y también, antes de Sagrario, y en ese caso, por los símbolos patrios, que ya es otra cosa, ya están en la misma Constitución. Si hubiera una distorsión, bueno, ahí ya es otra cosa, porque ahí sí hay una definición de sanción. Se o por lo establece el menos. ultraje a la bandera, Exacto, ya eso es otra sería cosa. otra materia. Eso es otra materia, perfecto. Bueno, la pregunta viene a cuento porque yo recuerdo, y a propósito de que también falleció recientemente el Nobel Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, que él escribió La fiesta del chivo, y muchas personas entendieron que en la novelización del hecho histórico se salió del contexto histórico. Entonces yo pregunto, ¿no hay quien vele por la fidelidad del hecho histórico? No, porque en este caso no estamos ante una historia novelada, sino ante una novela histórica. O sea, él parte de los hechos reales y ficciona a partir de ellos. Y utiliza, claro, personajes reales. Y esa fue la crítica que se hizo porque se entendió que era una historia novelada cuando era una novela histórica. Explíquenos la diferencia, esa pequeña diferencia. Yo creo que la entiendo, pero explíquela exactamente. Y ahí la distorsión. O sea, el autor se toma la licencia de, si bien recrear hechos históricos, introducir elementos de ficticios, de fantasía, de ficción respecto Uh-huh. de esos hechos históricos. En el caso de una historia novelada, se es fiel a ese hecho histórico sin el elemento distorsionador de la licencia literaria. La historia dramatizada, si se puede decir, Sí, que ya es otro punto. Es otro punto. Exacto, ya, pero sí hay, y así lo hemos visto en cientos de obras cinematográficas, miles de obras cinematográficas donde se cuenta una historia, o más bien se hace esa película o esa novela basada en hechos reales, cambiando cualquier tipo de... Los diálogos no pudieron haberse dado en la realidad. Se crea una historia romántica que no existió. Titanic, por ejemplo. Titanic. Ahí esa historia que mucha gente piensa que Jack y Rose existieron de verdad en el Titanic. Sí. Entonces, pero ahí... Es quizás un ejemplo magnífico ese que tú apuntas de cómo se ficciona a partir de un hecho histórico. Perfecto. O sea que ahí lo que hay que entender también la base y qué se dice al principio de esa obra. Si es... basada en hechos reales, que ya es otra cosa. Cuando te lo dicen es que se tomó parte y ya luego entonces el autor hará lo que entienda. Ahora, debe especificarse que no es un documental, que no es una historia novelada o que es una novela histórica, como usted ha dicho. Deberá especificarse siempre que se presente algo así, que tenga una relación con la historia. En los textos literarios tú no encuentras esa aclaración, ese llamado de atención. Y cinematográfico, pero cinematográficamente comúnmente sí se plantea esa observación. Perfecto. Mario Vargas Llosa falleció y muchos dicen que con él toda una generación de escritores. Estamos en la época, te pregunto, de despedir todos los escritores. Ya no hay una costumbre de escribir, aunque yo sé que tú escribes mucho, pero no es como una constante. E incluso la lectura parecería que está pasando de moda. ¿Es así o estamos equivocados? Bueno, el boom latinoamericano pierde con Vargas Llosa una de sus figuras claves. Prácticamente esa generación se agota, pero hay una renovación constante de autores, de escritores en otras latitudes. Tú lo
verificas eso en los premios Nobel de Literatura, donde cada vez son menos los autores latinoamericanos y cada vez que se anuncia el Nobel en el ámbito literario, se plantea una sorpresa, porque son los autores de nacionalidades menos imaginadas posibles. Sí. Del este de Europa, autores asiáticos, autores africanos, autores del Caribe anglófono, francófono, etcétera, que son autores prácticamente desconocidos en República Dominicana. Pero ¿a dónde nos lleva eso entonces a Latinoamérica? ¿Dónde podría llevarnos? ¿A dónde podría llegar esa disminución de representación ante el Nobel y en general en la literatura? No, hombre, y también como periodista siempre el por qué es importantísimo. ¿Por qué está pasando eso? ¿Acaso por la falta de visibilización de la literatura de cada uno de los países latinoamericanos? Prácticamente son pocos los autores que actualmente o posteriores a esa generación de García Márquez, de Vargas Llosa, han logrado un gran repunte. ¿Acaso en el caso nuestro, el caso más representativo es el de Marcio Veloz Maggiolo, que en su momento se consideró el intelectual vivo más completo que teníamos y no logró un premio de esta categoría? Tampoco. Sí. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer para asumir esa noble oficio, cultura, acción? Mantenerlo, ¿no? Y asumirlo. Por ejemplo, la cultura de la lectura ha ido desapareciendo, sobre todo en la República Dominicana. Muy pocas personas leen, yo creo. Las mismas librerías han ido desapareciendo. ¿Y qué hacemos para como retomar el camino? Quizás no vayamos a los libros de papel, pero que sean digitales y leer, no sé. ¿Qué hacer para motivar tanto la escritura como la lectura? Debe de alguna manera plantearse una política pública con respecto a la lectura. A retomar la lectura, al amor por la lectura en los estudiantes. Lamentablemente tenemos una gran competencia con las redes sociales, con los móviles, con las cuentas de Instagram, de TikTok. Pero pudiéramos utilizar esas herramientas. Claro, donde todo se plantea muy fugaz, muy rápido, muy breve, y es un escenario totalmente diferente a tú pasarte un fin de semana leyendo o leerte un libro mensual. Okay. Es muy difícil. Que ayer era Día Internacional del Libro y aunque hubo mucho movimiento en las redes sociales al respecto, mucha motivación de cuáles libros, de qué te debes leer y todo, pero sí, como dice Sagrario, como usted dice, ha disminuido en el país, en Latinoamérica, porque las mismas redes sociales mantienen un entretenimiento. Ahora, a través de las mismas, como ustedes han indicado, pues también se deberá y se podría motivar, pero debe ser un trabajo en conjunto gigante. Tanto la misma sociedad, las mismas autoridades, el Ministerio de Cultura, pero también todo el nivel académico deberá también aportar para que esto no se pierda, pero vamos mal. Así es. Vamos mal. En este caso, en cuanto al Día Internacional del Libro, para entrar un poco más con la Revolución de Abril, porque creo que recordemos un poco más, con el Día Internacional del Libro, las actividades, no, por ejemplo, la misma feria que se hacía gigantesca en Santo Domingo. La feria es suficiente para... Escúchame, Javier, ¿la feria es suficiente para fortalecer la cultura de la lectura y la escritura? No, jamás. O sea, es un hito. Que abre un espacio de venta de libros, de conexión momentánea, si se quiere, claro, pero debería ser parte de una política. O sea, la feria no se debe tomar como el espacio en el cual el Estado agota su papel respecto de esa política. Claro. Debe ser parte de toda una cadena. Y bueno, vinculándolo con el tema de la revolución, aunque en el caso de Santiago no hay ninguna actividad conmemorativa, en Santo Domingo habrá una exposición en la Biblioteca Nacional sobre obras relativas a la Revolución de Abril. O sea, existe una bibliografía lo suficientemente amplia sobre la revolución y esto es claro de llamar la atención a esa exposición que habrá en la Biblioteca Nacional. ¿Cuáles libros podríamos recomendar que nos hable con precisión de la Revolución de Abril del 65, sus personajes, su compromiso con la historia y el porqué? ¿Cuáles libros podríamos recomendar como más apegado a los hechos tal cual ocurrieron? Bueno, podríamos significar, hay muchos libros acerca de Camaño, hay libros de la Fundación Bosch acerca del gobierno de Bosch, que es el que da pie a la revolución.
Hay un texto muy importante que se publicó y que luego se reeditó en el año 2002 sobre un seminario que organizó el Ministerio de Defensa en ese momento sobre la revolución, que contiene ponencias sumamente importantes. Hay libros fotográficos, que también es un material de mucho interés para rescatar la memoria gráfica de la revolución. Juan Pérez Terrero ha publicado, Timo Pimentel también, que fue fotógrafo en la revolución, han publicado estos textos, de manera que podemos citar muchos libros puntuales. ¿Y son accesibles? Son accesibles, al menos físicamente. Yo digo accesible de dinero, asequible de dinero, sí, de dinero, porque y accesible también, porque por ejemplo en la librería que está en Santiago ahora mismo, comercial, en el supermercado aquel. Sí, cuesta, que hay que darle, porque se ha mantenido y ha aportado a esto. Pero tú vas y pides un libro, tú tienes que encargarlo, porque también ellos te traen los libros comerciales. Hay libros que no son comerciales, que no se venden mucho, y eso no aparece, y tú tienes que encargarlo para que ellos te lo puedan traer. Es un tema complicado. Pero yo te y voy a decir encima de eso, muy caro. A veces tú tienes que desprender de 4,000 pesos y 5,000 por un libro. Sí, en algunos casos. Debería ponérselo más cerca, más accesible a la gente. Lo que pasa es que ahí hay que hacer un trabajo, como tú decías ahorita, y el profesor también. También debe haber un trabajo desde las instituciones gubernamentales, porque si tú tienes unas librerías públicas, si tú tienes bibliotecas que la gente puede sentarse y leer, bueno, pues entonces el comercio dice, pues déjame hacer un equilibrio en cuanto al monto, pero entonces no lo tenemos. Tenemos una biblioteca pública que ha tenido algunos inconvenientes en Santiago, pero está ahí. Ahora también la visita de la ciudadanía y la estructura, cómo está y todo eso. O sea, creo que debe haber un aporte en general, pero la sociedad tiene un descuido tremendo en cuanto a la lectura, y eso hace que el comercio diga, no, espérate, yo no voy a traer los libros no comerciales, porque ¿qué hago con estos libros aquí ocupando espacio? O los que traigo lo voy a tener que poner un poco más caro, porque para poder mantener y sostener. Entiendo que ahí hay un trabajo que hacer en general en cuanto a librerías públicas en Santiago. Sí, no, a nivel del país. A nivel del país, claro. Existe una ley del libro y las bibliotecas. Ajá. Y esa ley establece la conformación de un Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Ajá. Habría que preguntarse, es una ley del año 2008, ¿cuántas veces se ha reunido ese consejo? ¿Y quién encabeza ese consejo? ¿Cuáles políticas públicas ha planteado el ministro de Cultura conforme a la ley? Ah, bueno, ya empezamos mal. El ministro de Cultura, sí. Pero imagínese, como usted dijo, siente que ni la anterior ni la anterior. No, nadie. Y siente que hizo su trabajo con la Feria del Libro en cuanto a la lectura. Siente que ya y no se hace. Millones y millones de pesos perdidos. Sí. Finalmente. Mira, pero también hay una falla, no solo del sector público, también del sector privado. Yo recuerdo que el periódico El Siglo hizo una colección de libros extraordinarios, de obras literarias, y ya más nadie se ha interesado en eso se quedó como ahí. O sea, el sector privado tampoco hace su aporte. Realmente, como sociedad, parecería que no estamos comprometidos con ese desarrollo cultural. La Fundación Corripio tiene una biblioteca de clásicos dominicanos. Algunos de esos libros tú los encuentras en internet, en PDF. Podríamos citar también instituciones que anualmente bancos, fundaciones, grupos empresariales editan un libro a fin de año, pero lamentablemente estos libros se hacen en una edición de lujo y prácticamente no circulan. En una ocasión llegaron a hacer una institución de telecomunicaciones, presentó una colección cultural, y algunos de los libros que formaban parte de esa colección se editaron en un formato popular, digamos, en un tipo de papel diferente, más asequible, pero fue un caso excepcional. Y libros muy valiosos, muy interesantes, circulan entre muy pocas personas y se quedan como libros de adorno. De adorno muchas veces. Oye, yo me encontré un libro extraordinario de Banco Popular sobre del país, la cultura, el país, todas las provincias, las características. Una cosa, yo no lo había visto, yo no sabía ni que lo habían editado. Cuando lo vi, me interesó, le mandé una carta para que, por favor, si había la posibilidad, me hicieran llegar uno, me lo regalaran o lo podía yo comprar. Y me dijeron que fue una edición limitada y que ya se había agotado. Sí. O sea, hay que hacer cosas más como lo del siglo.
que usted compraba el periódico y le llegaba, usted o hacía una suscripción y le llegaba, y tú te encuentras esas colecciones de clásicos en la mayoría de las casas con bibliotecas, porque la gente lo adquirió, fue fácil adquirirlo. Porque lo que yo digo es que no puede ser, si ya hemos perdido la costumbre de leer, no puede ser ni tan caro ni tan difícil. Claro, debería ese aporte también. Yo recuerdo que el Siglo también hizo, y en mi casa habían 2 tomos de presidentes dominicanos, desde el 1844, habían 2 tomos desde la Primera República y luego, bueno, la división de las repúblicas, y eso lo hizo también el Siglo, y estaban en casa, yo los hojeé ambos tomos, y creo que esa institución, esa empresa hizo un gran aporte. Entonces ahí hay algo que hacer al respecto. Entonces hoy se conmemora 60 años de la Revolución de Abril. No quiero que usted se vaya sin conversar un poco sobre el hito, sobre el hecho histórico y recordarle un poco a la gente algo que quizás manejan muchos, pero es bueno recordarle. ¿Qué primero? Sabemos, Juan Bosch, el nombre clave, pero recordar, ¿qué fue lo que llevó ese estallido a la batalla del 65 en la República Dominicana? La Revolución de Abril es el hecho que resulta del derrocamiento del gobierno de Bosch. Recordemos que después de la muerte de Trujillo se organizan elecciones y en 1962, a fines de ese año, gana Juan Bosch las elecciones. Un gobierno democrático, un gobierno sobre una base constitucional que es derrocado apenas una vez toma juramento en febrero del 63, en septiembre del mismo año, producto de una coalición de grupos empresariales, la Iglesia Católica y una facción del ejército, que da pie a un gobierno de triunvirato compuesto por 3 personas que 2 años después va a ser derrocado por una facción liberal de las Fuerzas Armadas. Okay. Y el enfrentamiento entre 2 bandos de las Fuerzas Armadas, los constitucionalistas, los que buscaban reponer a Bosch y la Constitución del 63, frente a los militares de San Isidro, va a cambiar de rumbo esa lucha entre facciones militares y devendrá en una guerra patria al intervenir Estados Unidos en el conflicto. En ese mismo background, en el 63, ¿quiénes aportan? Usted mencionó algunos bandos, pero ¿hubo mano internacional para el derrocamiento de Juan Bosch? Desde su punto de vista como historiador, ¿qué tanto pudo haber afectado a la República Dominicana para que al momento de derrocar a Bosch, qué tanto hubiese podido afectar? Ya eso es algo totalmente subjetivo. ¿Qué tan positivo hubiese sido que se terminara el periodo normal constitucional y poder continuar con la República Dominicana si Juan Bosch hubiera seguido? Ahí le hice 2 preguntas. Esa parte internacional o quiénes más aportaron para el derrocamiento. ¿Y qué usted entiende que hubiera pasado si Juan Bosch hubiese continuado su periodo normal? La vinculación con Estados Unidos fue clave en ese momento para su derrocamiento. Se planteó en todo momento que fue quizás el estandarte en contra del gobierno de Bosch, la acusación de comunista, sí. La excusa de que el movimiento, de que los comunistas habían tomado el movimiento constitucionalista, de que no podía instaurarse una segunda Cuba en el Caribe, claro. Después de la... Porque justamente en el 59, 59 había entrado Fidel. Exactamente. Y Estados Unidos tenía ese temor. De manera que el peso norteamericano fue decisivo para ese episodio dominicano de la Guerra Fría, como algunos lo califican. Okay. Y el hecho de que Bosch hubiese terminado su periodo constitucional hubiese implicado un rompimiento en esa historia cíclica que vemos en el pasado dominicano respecto de el triunfo limitado de los liberales frente a los conservadores. Recordemos la revolución tabaquera del 57, 1857, en contra de Buenaventura Báez, que es, digamos que, cortada por el ascenso de Pedro Santana. Uh-huh. Recordamos también el hecho del gobierno de los azules en la segunda mitad del 19, cuando asume Ulises Geró, una dictadura
entre 1887 y 1899, y el mismo hecho de ese periodo, ese interregno entre el principio del siglo XX y la ocupación norteamericana. Okay. O sea, ese proceso de construcción democrático muy inestable se ve interrumpido por la ocupación de 8 años del gobierno norteamericano. Y cuando se piensa que va a florecer ya la democracia en una tercera república, con el gobierno de Horacio Vázquez, vemos cómo este malogra lo que se había alcanzado hasta ese momento, con una pretendida reelección presidencial, una extensión del periodo presidencial que dio al traste con la dictadura de Trujillo. Exacto. 31 años para un nuevo respiro democrático con Bosch que se había interrumpido apenas años después. O sea, fíjate cómo eso... Convulso todo, ¿no? Esa convulsión que viene arrastrándose desde el 19 se proyecta hasta la segunda mitad del siglo XX. Okay. Y ahí parte nuevamente la historia y se interrumpe ese proceso democrático una nueva vez. Ok, las figuras principales de esa batalla de abril del 65. Bueno, de la revolución, porque de la revolución. Las batallas en la guerra se suceden en varios momentos que son claves. O sea, la batalla del Puente Duarte, la Operación Limpieza, de los enfrentamientos entre las tropas norteamericanas y los constitucionalistas y las propias tropas de Estados Unidos, la batalla del Matún aquí en Santiago. Claro. Pero la figura preponderante es indudablemente el coronel Camaño. Otras figuras importantes fueron Fernández Domínguez, que fue el gestor del movimiento constitucionalista, que es muerto en el asalto al Palacio Nacional y que es enterrado después en el cementerio de la 30 de marzo, que es lo que da pie a una visita de Camaño a su tumba a la batalla del Matún. Pero la figura clave aquí es Camaño, y por parte del bando de los militares de San Isidro, la figura de Wessing. Okay. General Elías Wessing y Wessing. Bien, en este momento también entonces entra Estados Unidos. ¿En qué momento, si se puede decir exactamente, entra nuevamente Estados Unidos para defender la democracia y defender al Estado dominicano? Después que prácticamente los constitucionalistas habían triunfado el 27 de abril con la batalla del Puente Duarte, al día siguiente se produce, el 28 de abril, el ingreso de las primeras tropas norteamericanas. Unos 1,000 y tantos de marines desembarcan en Jaina, llegan hasta Santo Domingo, y comienza en los días subsiguientes, paulatinamente, subsiguientes desembarcos hasta lograr la presencia norteamericana con más de 42,000 marines. Okay. Norteamericanos. Y esta ocupación norteamericana va a adquirir un nuevo matiz cuando se internacionaliza el conflicto, producto de la participación de la OEA y la llegada de tropas de diferentes países miembros de la OEA para conformar lo que se llamó una Fuerza Interamericana de Paz, la FIP. Que le va a dar también un tono dimensionado distinto a la guerra, y va a lograr una mediación entre ambos bandos hasta que se designa un gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy, que va a dar pie a las elecciones del año siguiente, en 1966, con la presencia norteamericana todavía aquí, que como sabemos gana Joaquín Balaguer, e inicio entonces al periodo de los famosos 12 años. Los famosos 12 años. Esa presencia estadounidense en la República Dominicana evitó que se pudiera entonces retomar el poder, que Juan Bosch retomara el poder, o en su caso Camaño, aunque duró poco tiempo presidiendo el país, pero esa presencia estadounidense evitó que esto se llevara a cabo como era el propósito de los revolucionarios. Sin duda, porque no se pudo reponer a Bosch en el poder, que llegó desde Puerto Rico, donde estaba exiliado. Y tampoco se pudo poner en vigor la Constitución del 63, que fue considerada como una de las más avanzadas en su momento por las conquistas sociales que logró. De manera que desde ese punto de vista, el movimiento constitucionalista, la Guerra de Abril, fue frustrada en su objetivo fundamental, para transformarse de un movimiento cívico-militar a una guerra patria. Ok, esa constitución del 63, desde su punto de vista, usted ha dicho que se consideró muy completa, pero ¿qué opina usted? Sin duda fue así, por los logros desde el punto de vista social, familiar, las conquistas en el ámbito laboral, en el plano del derecho de propiedad, en cuanto a los derechos de la familia,
De manera que fue una constitución que constituyó sin duda un estandarte democrático que igualmente, como decía, fue frustrado por el derrocamiento de su gobierno. Podríamos decir que entonces uno de los ya beneficiados luego de la revolución y la presencia estadounidense, o el principal beneficiado, fue Balaguer entonces, al final ya en el 66 cuando llega al poder, o sea, sobre todo de la entrada de los estadounidenses a República Dominicana. Sí, fue la ficha clave utilizada por los norteamericanos para lograr la estabilidad del país. Es la figura que responde a los aprestos norteamericanos en la Guerra Fría para evitar la avanzada del peligro comunista. Hay que tomar en cuenta también el entorno latinoamericano, esa incidencia cubana del momento. Y esto ha dado pie a revalorizar, en cierto sentido, la figura de Balaguer, porque muchos dicen que hubiese sido si no hubiese estado Balaguer en el gobierno. República Dominicana se hubiese convertido en una segunda Cuba, en un nuevo enclave comunista, como no querían los norteamericanos. Es un proceso que se está, digamos que debatiendo en este momento en la historiografía moderna dominicana. Justamente tenía parte similar a esa pregunta, porque se consideraba a Juan Bosch como comunista, pero en los meses que duró, no, aunque quizás fueron muy pocos o no se instituyó. Inclusive la misma constitución no fue una constitución comunista. No fue ese, o sea, los hechos desvirtúan por completo. Exacto. Esa acusación. O sea, todos esos meses, esos pocos meses que duró en el poder, no gobernó con una ideología comunista, como se le dice. Incluso documentos que han sido desclasificados ya del gobierno norteamericano plantean que no existió el peligro comunista. Ellos mismos reconocen en esa documentación generada en la época que no existía esa infiltración, porque fue la excusa que se utilizó. Ok, pero entonces, ¿por qué ese temor? ¿Realmente Juan Bosch se presentaba, había o era solamente por la amistad? ¿Por qué se tildó a Juan Bosch por tanto tiempo en esa época como comunista? Bueno, por las conquistas que asumió, sí, y que se expresaron a partir de la constitución que sustentó su gobierno. Okay. O sea, se entendía que era una afectación a intereses empresariales, que era una afectación a los intereses de la Iglesia Católica en ese momento, a las facciones de otros espacios políticos que adversaban al gobierno. Okay. Y de ahí esa excusa. Esa premisa para tenerlo como excusa. Como tenerlo como excusa. Claro. Y ya entonces al final también entonces poder invadir al país, como era normal en esa época en muchos países, y luego entonces poner a quien ellos entendían que iba a controlar y manejar, a Balaguer. El papel de las mujeres en la Revolución de Abril. Se ha igualmente relevado ese papel de la mujer en la revolución, mujeres que formaron parte de las academias formativas de los combatientes civiles, mujeres que formaron parte de comandos constitucionalistas, mujeres que sirvieron de apoyo a los mismos comandos constitucionalistas, no en esas labores preponderantes, pero sí se ha destacado el papel de la mujer dominicana en ese momento. Y se han señalado los nombres de mujeres claves en la guerra. Usted mencionó más atrás cuando conversábamos sobre el derecho de autor y propiedad intelectual, la película Hotel Coppelia de José María Cabral. Es una película que obviamente es una, como usted decía ahorita, es una novela historizada. O sea, una adaptación cinematográfica. Exacto, de los hechos, pero muestra, como es una de las más modernas y quizás de las más populares recientemente, muestra un poco de la realidad, muestra lo que sucedió, un poco de lo que sucedió realmente. Sí, porque la historia se basa en la ocupación de ese hotel por parte de tropas. Exacto. O sea, y ahí se utiliza la historia como un elemento para mostrar una cara de la revolución, incluso los momentos del asalto del hotel, en fin, se parte del sustrato histórico
para presentar esta historia. Perfecto, perfecto. Con Camaño Deñó, como usted te indica, la figura principal de la revolución, aunque el propósito era Juan Bosch. ¿Qué conexión, primero, qué conexión había? ¿Cómo usted describe esa amistad, si se puede decir, esa unión entre Camaño y Juan Bosch? Había una identidad de pensamientos y de ahí la conexión entre ambos personajes y el sustento que daba el gobierno de Camaño a esa vuelta de Bosch. O sea, él era un representante de esa facción liberal del movimiento constitucionalista para la vuelta al poder. Realmente, o sea, había cierta fidelidad de parte de Camaño a Juan Bosch. Por supuesto. Pero el propósito era que Juan Bosch volviera. Y no solamente de Camaño, sino también de Fernández Domínguez, que fue la figura sobre la cual pivota en un primer momento la revolución. Ok, ya entonces vamos a hablar un poquito entonces de ese momento en el que gobierna Camaño. ¿Qué tiempo fue exactamente? Y ¿por qué no se logra consolidarse antes de la intervención estadounidense al país? ¿Qué pasa en ese momento? Cuando llega, eso que pudo hacer y ya entonces cuando sale debido a la intervención. El gobierno de Camaño se inicia en mayo, en poco menos de un mes del inicio de la guerra, y dura hasta septiembre del 65, que es cuando entrega el poder al gobierno provisional. Okay. Algunas figuras santiagueras estuvieron en el gobierno. Se desarrollan unas ejecutorias marcadas justamente por el conflicto bélico, y también ese gobierno es mediado por la intervención de la OEA, que buscó en todo momento una salida al conflicto, y de ahí digamos que la desvirtuación del sentido original de la Constitución, que es la vuelta al gobierno de Bosch. Ok, pero entonces en un aspecto, porque el gobierno de Camaño no fue constitucional en este caso, pero bueno, es electo por el Congreso Nacional. Claro, había el elemento de la votación. De la votación, por supuesto, pero también el hecho de la figura de que un militar asumiera la presidencia de la República. Okay. O sea que son también elementos a considerar. Por eso digo, hago esa introducción, porque entonces eso hace que salga del gobierno un poco más fácil ya en en septiembre, o qué provoca que salga de manera ecuánime y ya para introducirse, y qué pasa entonces después de septiembre. ¿Esto provoca que salga más fácil? No, o sea, se produce esa conciliación, esa negociación mediada por la OEA. Se establece un acta institucional, no una constitución, un acta institucional, que es la que sienta las bases para el gobierno provisional de García Godoy y para que se realicen elecciones ganadas por Balaguer. Entonces, en el 66. En el 66, después de ahí se convoca la Asamblea Constituyente para dotar al país de una constitución que es la que va a sustituir la del 63. ¿Por qué no se trata? ¿Qué pasa en ese momento, que no se trata de que entonces Camaño continúe y se hagan las elecciones más adelante, sino que entonces se tiene el gobierno provisional de Godoy cuando ya está el gobierno de Camaño, y ese podía ser el provisional hasta las elecciones? ¿Qué pasa ahí? Sí, no fue el planteamiento que se utilizó, porque no podía seguir el movimiento constitucionalista al frente del Estado. Frente. O sea, existiendo dos facciones, era imposible que una se impusiera sobre otra, y de ahí la negociación para allanar el camino, entonces hacia un gobierno efectivamente provisional, sin que hubiese, digamos, que vinculación con ambos bandos. Ok. Sí, ya iba a mantenerse entonces esa... Claro, la tónica era totalmente distinta. Sí. Los constitucionalistas, recordemos que son prácticamente desmembrados como grupo. Sí. Muchos de los militares son enviados como agregados militares fuera del país. Se desarticula prácticamente. Y en los 12 años, recordemos que los combatientes constitucionalistas fueron diezmados por igual. Okay. Todo aquel que figuró en la Constitución en puestos clave fueron igualmente eliminados. La muerte de Camaño. La muerte de Camaño sucede años después, ya durante el gobierno de Balaguer, cuando intenta liderar un movimiento guerrillero en 1973. 73. Contra el gobierno de Balaguer, para instaurar lo que él entendía
debía ser el gobierno que debía regir los destinos nacionales. ¿Se podría decir que fue un asesinato o se le llama de diferentes formas, un fusilamiento, un asesinato, ¿cómo se le podría llamar realmente? Puede ser un fusilamiento. Un fusilamiento. Porque fue lo que efectivamente ocurrió. Ok. Realmente es tan nutritivo siempre conversar con usted. Tenía mucho que no hablaba también en el programa de radio con Jordi. Hemos conversado en otras ocasiones, pero hacía mucho, yo sé que sus ocupaciones. Pero es tan nutritivo, tan importante y nos lleva a conocer desde un punto de vista de alguien que se ha preparado, que es catedrático, la estudia y lo lleva la historia de la manera más objetiva posible. La objetividad podría ser relativa, pero usted siempre trata de hacerlo con esa premisa. Gracias, profesor, por estar con nosotros y esperamos que más adelante pueda volver también para hablarnos de historia y ¿por qué no?, continuar con el tema del derecho de autor y la propiedad intelectual. Gracias siempre por la invitación. Muchísimas gracias, profesor Edwin Espinal, con nosotros aquí en el Congreso de la Mañana y con este periplo por la historia de la Guerra de Abril o la Revolución de Abril del 65, cumpliendo hoy 60 años, y qué importante es que conozcamos la historia y lo más real posible para no vivirla, como hemos dicho, pero también para recordar cuáles personas aportaron al desarrollo de la República Dominicana en cualquier aspecto posible. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Congreso de la Mañana. Nuevamente estaremos aquí mañana en otra entrega de este espacio. Siga con la programación de Coco TV. Nos vemos en la próxima.